Salut mes amis, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver el il faut. Il faut es muy utilizado en el francés, sin embargo se nos puede llegar a complicar un poquito cuando lo utilizamos nosotros los hispanohablantes. Pero no se alarmen, aquí vamos a ver las tres maneras más sencillas de utilizar este il faut. Y si les parece bien, empecemos. Allons-y mes amis. Bueno, pues tenemos que saber que el il faut es un verbo conjugado, es el verbo falloir. Si quisiéramos traducir el verbo falloir en español, lo podemos traducir como tener que o necesitar. El il faut agarra varios significados dependiendo del contexto de la oración. Y por más raro que sea, siempre se va a conjugar con il. El verbo falloir no se puede conjugar con je, con tu, con elle, con nous, con vous. Únicamente con il. Es el único pronombre que se puede conjugar, il faut. Si quisiéramos traducir solamente el il faut, no el verbo falloir, lo podríamos traducir, como les dije ahorita, tener que o necesitar. Y además lo podemos utilizar para varias personas. Yo me puedo decir a mí mismo, il faut économiser, y me estoy refiriendo a tengo que hacer algo, tengo que ahorrar, il faut économiser. Si yo te estoy hablando a ti, te estoy diciendo il faut économiser, te estoy diciendo que tú tienes que ahorrar. Si yo le estoy hablando a usted, de usted, sería il faut économiser, tiene usted que ahorrar. También me puedo incluir il faut économiser, puedo decir que nosotros tenemos que ahorrar para un viaje, para algún carro, para una casa, etc. Y también se puede utilizar cuando le hablo a ustedes, no nada más a usted de manera formal, sino a ustedes, a varias personas. Il faut économiser. O sea, así como que, oigan amigos, tienen ustedes que ahorrar. Il faut économiser. Entonces, si se fijan con el il faut, dependiendo del contexto de la oración, puede significar, puedo estarme diciendo yo mismo que tengo que hacer algo, o tú, o nosotros, o ustedes, o usted. Incluso puede tener un significado como se tiene que. Il faut manger, se tiene que comer. Il faut économiser, se tiene que ahorrar. Así es, el il faut puede significar todo eso. Además, el il faut lo podemos estructurar de tres maneras distintas. Lo podemos estructurar con un sustantivo, lo podemos estructurar con un verbo en infinitivo y lo podemos estructurar con el subjuntivo. Vamos viendo cada una de ellas. Y pues empecemos con el sustantivo. Tenemos aquí un ejemplo. Il faut de la patience pour réussir l'examen. Il faut de la patience pour réussir un examen. Vamos a decir que te estoy hablando a ti. Necesitas paciencia para aprobar el examen o para pasar el examen. Entonces, el de la patience sería el sustantivo. Vámonos con otro ejemplo, pero con la negación. En vez de il faut, vamos a utilizar il ne faut pas. La negación de il faut sería il ne faut pas. Por ejemplo, il ne faut pas beaucoup de temps pour faire un gâteau. Il ne faut pas beaucoup de temps pour faire un gâteau. No se necesita mucho tiempo para hacer un pastel. Entonces no se necesita mucho tiempo, sería el sustantivo, para hacer un examen. Esa es la primera manera de utilizar el il faut. La segunda manera, yo creo que es la más sencilla, es utilizando un verbo en infinitivo después del il faut. Y tenemos aquí también varios ejemplos. Primer ejemplo, il faut acheter une voiture pour notre fille. Il faut acheter une voiture pour notre fille. Tenemos que comprar un carro para nuestra hija. Tenemos nosotros, o sea, mi esposa y yo, tenemos que comprar un carro para nuestra hija. Después del il faut se pone un verbo en infinitivo. Cuando tenemos el verbo en infinitivo, después del il faut, casi siempre la traducción sería con el verbo tener, tener que. Otro ejemplo sería il faut faire de l'exercice. Il faut faire de l'exercice. También depende a quién va dirigido. Puedo decir, necesito hacer ejercicio, necesitas hacer ejercicio, necesitan ustedes hacer ejercicio, necesita usted hacer ejercicio, necesitamos hacer ejercicio. Y otro ejemplo más, pero con la negación, sería il ne faut pas faire de sport demain. Il ne faut pas faire de sport demain. No tenemos que hacer deporte mañana. Y tercero y último sería utilizando el subjuntivo.
Esta última manera puede ser un poquito más complicada porque a muchos se les complica un poquito este tema del subjuntivo. Entonces yo les sugiero que si el subjuntivo no lo tienen todavía dominado, utilicen la segunda manera con el infinitivo, que en realidad sería lo mismo. Serían dos tipos de oraciones diferentes, pero sería exactamente el mismo significado. Aquí te va un ejemplo. Il faut que je parle avec ma mère. Il faut que je parle avec ma mère. Es tengo que hablar con mi mamá. Tengo que hablar. Si se fijan, es la misma traducción que en la segunda manera. Yo tengo que y un verbo en infinitivo. Yo tengo que cocinar, yo tengo que hablar, yo tengo que saber, yo tengo que escribir, yo tengo que comprar. Aquí es lo mismo, pero con el subjuntivo. Esta oración con el infinitivo pudo haber sido il faut parler avec ma mère. Pero como estamos utilizando el subjuntivo sería il faut que je parle avec ma mère. Otro ejemplo sería il faut que tu chantes en français. Il faut que tu chantes en français. Tú tienes que cantar en francés. Y otro ejemplo más de la forma negativa sería il ne faut pas que tu connaisses cette personne. Il ne faut pas que tu connaisses cette personne. No tienes que conocer o no necesitas conocer a esta persona. Entonces, si se fijan en la negación, es igual, es con el verbo faut, il ne faut pas, y de esa manera sería la negación. Así que ya sabes cómo utilizar el il faut. Yo te recomiendo utilices sobre todo la primera y segunda manera si es que no dominas todavía el subjuntivo. Muchas gracias por ver este video, espero que haya sido útil para ti. No duden en dejar un comentario o una oración con el il faut para que lo practiquen más. No se te olvide suscribirte a mi canal Francés con Felipe y darle un like a este video. Muchísimas gracias y a la prochaine vidéo. Au revoir.